Ya, está grabando. La, ya. La María Luisa, en todo caso, tiene todas las grabaciones y también hablen con Esther Alvarado. Anoten ahí, Esther Alvarado. Esther Alvarado hizo un link en YouTube donde están todas la- las charlas completas, pues la María Luisa se las pasó. Así que ahí pueden, lo que sí que como este es un trabajo que era un trabajo interno, y yo decidí abrirlo a todo el mundo, porque inicialmente lo estábamos trabajando esto en los retiros, va con un código, entonces le piden a la Esther el código para poder tener las charlas completas. ¿Mm? Ya chicos, entonces estábamos hablando de lo importante que era incluir el trascendente en nuestras vidas, ¿ya? Y cuando estamos hablando del trascendente, estamos hablando obviamente de todo lo que va más allá del mundo racional, va más allá del mundo formal, va más allá de lo que finalmente nuestros sentidos físicos pueden percibir directamente. ¿Estamos? En el fondo, podríamos decir casi que todo lo que no se puede hasta hoy demostrar científicamente. Ya, no era una talla, pero bueno. Ya. En el fondo el trascendente es todo lo que escapa la realidad material, ya, el mundo material. Y dentro del proceso del trascendente vamos a hablar del proceso del sufrimiento. ¿Estamos? Y es súper importante establecer una diferencia mmm, entre lo que es el sufrimiento y lo que es el dolor. El dolor es de la misma manera que nosotros hicimos una diferencia entre lo que es la amenaza y el miedo, y dijimos que la amenaza era súper importante y que el miedo era una respuesta intelectual frente a la amenaza, y que esta respuesta mental o intelectual o cognitiva, no sé no sé si la palabra cognitiva será una, porque la he escuchado tantas veces todo el último tiempo que ya no sé cómo usarla ya, y si la uso bien o mal. Pero bueno, es una respuesta intelectual o mental, ¿ya? Frente, y que tiene tres respuestas, que es ataque, huida, ya, o congelamiento, hacerse el muerto. Hay que separar lo que es el dolor del sufrimiento. El dolor es necesario. El dolor es parte del proceso existencial, es parte de la experiencia humana, porque justamente nos damos cuenta muchas veces que las peores enfermedades son las silenciosas, aquellas que no generan ningún dolor, aquellas que no generan ninguna alarma, ninguna alerta respecto a que está pasando algo, que un equilibrio se rompió. En el fondo, el dolor surge cuando un equilibrio se rompió. Por ejemplo, una espina en un dedo nos está diciendo que hay un equilibrio que se rompió. La piel y la carne no está hecha para tener espina, y por lo tanto el dolor me está diciendo, me está alertando, me está diciendo, oye, acá hay algo que está doliendo, por lo tanto es importante sacar esa espina porque si no se va a infectar. Entonces, el dolor actúa como un mecanismo de alarma, como un mecanismo de una gran luz roja que nos está diciendo, hey, hay algo aquí que si no paras, las consecuencias pueden ser mucho peores. ¿Estamos? Entonces, el dolor en algún punto ya es una alerta que nos está diciendo que por alguna razón un equilibrio se rompió y es importante restablecerlo. ¿Estamos? Y en esos casos, eh, bueno, eso por un lado. También el dolor, no solamente podemos tener dolor físico, sino que también dolor emocional. En el sentido que también nosotros podemos estar viviendo una experiencia que nos está diciendo que estamos teniendo dolor, ya, porque finalmente justamente hay un equilibrio que se rompió, se partió. Entonces, ese dolor emocional nos lleva a generar cambios. De la misma manera que el dolor que me genera la espina en el dedo me lleva a querer sacármela, el dolor, qué sé yo, físico me lleva al médico, o querer restablecer ese equilibrio a nivel biológico para no sentir más dolor, o el dolor emocional me puede llevar a querer cambiar una actitud psicológica o una actitud emocional, porque justamente estoy sufriendo, me está doliendo.
¿ya? Me está doliendo, entonces quiero cambiar. Entonces, en un nivel de conciencia, el dolor es un motivador de cambio, ¿ya? Incluso podemos considerarlo como un aliado, ya, porque nos está indicando que hay algo que ahí no está en armonía, hay algo que no está funcionando, hay algo que necesita ser restablecido, reparado, ¿ya? En el fondo, el sentido del dolor es reparar, en el fondo, hacerme responsable de lo que me pasa, y a partir de hacerme responsable de lo que me pasa, respondo reparando ese dolor, ¿estamos? Entonces, me hago responsable de la espina en el dedo y reparo sacándomela, me hago responsable del dolor físico, voy al médico, me hago responsable del dolor emocional y empiezo a buscar en mí mismo o busco ayuda que me permita finalmente restablecer ese equilibrio emocional, restablecer ese equilibrio interno. ¿Estamos? Y después hay otro dolor que ya es más complejo, que tiene que ver con el dolor existencial, ¿ya? Y que donde finalmente puede que no tenga grandes incomodidades a nivel afectivo, pueda tener una vida relativamente armoniosa con mis pares, no tenga mayores problemas, no tengo problemas físicos, pero igual tengo una suerte de inquietud o de incomodidad interna que muchas veces no soy capaz de reconocer abiertamente, pero hay algo que me incomoda, hay como una suerte de dolor que es un dolor existencial y que me dice, mira, a pesar de que tengo una buena familia, a pesar de que tengo, qué sé yo, un buen trabajo, a pesar de que no tengo ningún problema económico, etcétera, 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 hay una inquietud interna que no me deja tranquilo, que no me deja tranquila, hay algo que siento que finalmente hay algo más aquí que no está presente. Ese dolor existencial generalmente más intenso en las personas que empiezan una búsqueda espiritual. ¿Estamos? En otros casos, el dolor físico o el dolor, ¿cómo se llama?, emocional, lleva a las personas también a generar un cambio. Todo dolor apunta a generar un cambio. ¿Estamos? Ahora, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento es una respuesta intelectual frente al dolor. ¿Estamos? En el fondo tiene que ver con cómo yo estoy ya interpretando mi realidad y qué interpretación estoy dándole a ese hecho. ¿Estamos? Por ejemplo, vemos que la depresión es que la conciencia se quedó ligada a una parte del pasado. En el fondo funciona la misma mecánica del miedo, que acuérdense que el miedo tenía 3 fases, que es pasado, presente, del pasado traigo algo al presente, y donde pienso que eso terrible se va a repetir. Alucinación anticipatoria, imagino que algo terrible me va a pasar y que no va a ser capaz de resolverlo, por lo tanto me asusto, o resisto la realidad, no me siento capaz en el presente de enfrentar esa realidad y por lo tanto me da miedo. En el sufrimiento es una dinámica similar, no igual ni exacta, pero la depresión tiene que ver con que la conciencia se quedó pegada en un pasado, quizá en un pasado mejor, un pasado más ideal o en un pasado más grato, y donde siente que ese pasado no lo puede traer al presente y la persona se deprime porque interpreta su presente como algo indeseable. ¿Estamos? El resisto a la realidad, mi presente ya no me es cómodo, no me es agradable y lo juzgo negativamente y me genera dolor, sufrimiento. Y el sufrimiento, la ansiedad tiene que ver con el futuro, con que estoy visualizando un futuro próximo y que ese futuro que se avecina, no siento que tengo los recursos en este presente para poder enfrentarlo. Ahora, no tiene los recursos para enfrentar ese futuro porque ese futuro no ha sucedido. Entonces es muy difícil enfrentar algo que no ha sucedido. Entonces, y ahí es donde se da la fantasía de la mente, donde frente a algo que no ha sucedido, se asusta, no entendiendo de que no puede resolverlo porque no ha sucedido. Porque todo lo que se resuelve en el presente. Nada se resuelve si no es en el presente. ¿Estamos? Entonces, es importante entender que el sufrimiento, ya, y también en el sufrimiento, por ejemplo, puede estar muy presente cuando estoy resistiendo la realidad.
estoy resistiendo lo que me está pasando, en el fondo siento lo que me está pasando en este instante, no tengo los recursos suficientes como poder enfrentarlo y por eso sufro. O porque siento que hay cosas pendientes de mi pasado que en este presente no puedo resolver y como no los puedo resolver, sufro. ¿Estamos? Entonces, es importante separar el dolor del sufrimiento. ¿Estamos? El dolor es necesario, es una parte importante de nuestro proceso existencial. El dolor, de la misma manera que la amenaza, nos permite ser reactivos frente a ciertas situaciones, como cruzar una calle, o subir un cerro, o escalar algo muy peligroso, ¿ya? De la misma manera, el dolor nos advierte de que ciertas situaciones en las cuales se rompió el equilibrio es necesario repararlo, restablecerlo. ¿Estamos? Entonces, acá vamos a entrar en lo que dice el maestro y el Power parte continúa con, dice, él explica el proceso del sufrimiento en etapas. Entonces dice, para una mejor comprensión de su proceso existencial, ¿ya? Les explicaré cómo se desarrolla el ser humano y usaremos como referente el sufrimiento. En el fondo, acá está hablando del proceso existencial, se refiere a cómo el ser humano se va motivando a crecer, y en este caso el maestro Berset escogió el sufrimiento. Entonces, él habla de 3 etapas del sufrimiento, y la primera etapa dice que la persona está absolutamente atrapada en el sufrimiento. Vive y se mueve y respira en el mundo concreto, en el mundo sólido, donde lo que existe es lo que veo y lo que siento, y nada más. ¿Estamos? Ignora gran parte de la existencia, ¿ya? Ignora gran parte de la existencia, es decir, la ignorancia hace al hombre limitado. Cuando el maestro habla de ignorancia, no habla de conocimiento intelectual, habla de ignorancia espiritual, habla de ignorancia de los mundos sutiles, habla de ese tipo de ignorancia, no habla de ignorancia intelectual, ¿ya? Bueno, la ignorancia concreta, la ignorancia intelectiva también hace a la persona más limitada, más vulnerable, más manejable también, ¿estamos? Pero acá está hablando de la ignorancia en términos más bien espirituales, donde hay un desconocimiento de su parte esencial, hay un desconocimiento de su ser esencial, hay un desconocimiento de los mundos sutiles, hay un desconocimiento de todas esas cosas, ¿estamos? Entonces, y esta ignorancia le provoca dolor a la persona, sobre todo la ignorancia respecto a sí mismo, sobre todo la ignorancia respecto a su ser esencial, sobre todo la ignorancia a su verdadera naturaleza. ¿Estamos? Y esto le provoca dolor, le provoca pérdida de bienestar, y esta pérdida de bienestar apunta a que la persona se mueva a la segunda etapa. ¿Estamos? Entonces, en el fondo, como les decía, el dolor apunta a generar cambios, ¿ya? Entonces, de la misma manera que si yo estoy en un lugar y siento frío, me muevo a abrigarme, o si tengo hambre, ya me muevo a comer, de la misma manera el dolor interno me lleva a buscar otra alternativa, me lleva a buscar una solución del dolor, me lleva a buscar, a restablecer ese equilibrio que se rompió. ¿Estamos? Dice después, en una segunda etapa, el ser humano ya se cuestiona el sufrimiento. Dice, a ver, ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué estoy pasándolo tan mal? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué se me repiten estas situaciones? ¿Qué hay acá? Hay algo que no me calza, no puede ser de que la vida sea así, no puede ser que la vida funcione de esa manera. Aquí hay algo que la conciencia está diciendo, aquí hay algo que no me calza. ¿Estamos? Entonces empieza a preguntarse si ese sufrimiento tiene algún sentido, si es que sirve para algo, ¿ya? Y se pregunta que, ¿habrá algo oculto que no estoy viendo? ¿Será que hay algo que no estoy entendiendo? ¿Tendrá algún sentido que las cosas se me repitan? ¿Por qué esto? ¿Cuál es la idea? ¿Estamos? Entonces, trata de darle un sentido, trata de darle una razón de ser, ¿ya? A ese sufrimiento. Entonces algunas personas empiezan a averiguar y de repente ven, qué sé yo, algunas cosas orientales, entonces empiezan a
oye, si el karma será mi karma, ¿ya? Y el karma es el que me está haciendo mal, y en realidad, en estricto rigor, el karma no es ni bueno ni malo, porque karma significa acción solamente, ¿estamos? Entonces, cualquier acción es karma, no hay ninguna acción que no genere karma. Entonces, se tiende a asociar el karma con algo negativo, y eso es pura ignorancia, ¿ya? Ignorancia intelectual y ignorancia espiritual, de las dos hay. ¿Ya? Porque karma significa acción, por lo tanto simplemente hay acciones que dada la naturaleza de la acción generan dolor, y hay acciones que dada la naturaleza de la acción generan instancias de placer, de satisfacción, de bienestar, de amor, de alegría, y hay acciones que conforme a su naturaleza generan instancias neutras, ¿estamos? Entonces, simplemente, ahora, ¿por qué una acción que implícitamente, así como en el azúcar está implícito el dulzor, también hay acciones que implícita en la acción está el dolor, ¿ya? Porque justamente esa acción lleva a romper ciertos equilibrios. Entonces, el dolor, ¿por qué no se siente el dolor inmediatamente? Porque es como cuando uno come, ¿ya? Cuando uno come, se comió las papas fritas exquisitas, se comió los chocolates exquisitos, se comió los pasteles exquisitos, los que les gusta unas ricas ensaladas, con, qué sé yo, con harto queso, otros se comen unos asados, etcétera, etcétera. Y después cuando se pesan en la balanza, dicen, va, ¿qué pasó? ¿Estamos? ¿De dónde vino esto? Pero se le olvidó que resulta que se había comido el refrigerador completo, que en las noches lo asaltaba, ya, de que cuando veía los pasteles no podía dejar de parar y comerse un Berlín ahí, ya, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera nos está dando cuenta que en el acto de comer ese tipo de comida, implícitamente estaba el engordar. Entonces, muchas veces las personas hacen acciones que generan, rompen esos equilibrios, y después dicen, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me está pasando acá? ¿O por qué acá? ¿O por qué allá? Simplemente porque en la acción misma estaba implícito la consecuencia dolorosa. ¿Estamos? Entonces, volvemos nuevamente, el karma no es ni bueno ni malo, simplemente el karma es la consecuencia de tus acciones, y esa consecuencia de las acciones, porque es mucho más complejo que eso, pero en algún punto podríamos hablar que la consecuencia de tus acciones, y que las consecuencias que son dolorosas apuntan a que justamente como generan dolor, a que repares el equilibrio que rompiste, ¿estamos? Que se rompió por tu acción. No hay, Dios no estudió ingeniería comercial, no sabe de negocio, ¿ya? Solamente sabe de amor. Entonces, por lo tanto, no hay ninguna deuda que pagar, ¿estamos? Y eso es súper importante entenderlo, porque no hay deuda, simplemente en términos, ¿qué es lo que hay? Hay un equilibrio que necesita ser equilibrado, eso es todo, nada más. No hay castigo, no hay mala onda, no hay nada, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Solo hay la necesidad de que la persona se haga responsable de lo que hizo, reparando para poder ganar conciencia, porque lo que le interesa a la existencia es que nosotros ganemos conciencia. ¿Para qué ganar conciencia? Para pasar de curso, porque la condición humana es una condición transitoria, de la misma manera que nosotros íbamos al colegio ya y pasábamos etapas, el ser humano es una etapa dentro de un proceso existencial de largo tiro. ¿Vamos? Y para llegar a ser humanos, de acuerdo a la tradición hindú, necesitamos pasar 84.400 nacimientos. ¿Vamos? Y dentro de esos 84.400 nacimientos, 84.400, 54.300, podemos pasar por 4 tipos de especies distintas antes de llegar a ser humanos. Y por eso mismo, en la tradición hindú, el ser humano, si bien es cierto, no se considera el pináculo de la evolución existencial, porque es como pensar que primera preparatoria es el pináculo del proceso educacional. Ya primera preparatoria es primera preparatoria nomás, pero después sigue segunda, tercera, después la media, después sigue la universidad, los que quieren seguir. Entonces, la experiencia humana, si bien es cierto en esta dimensión, es el pináculo de la evolución,
no necesariamente es el término de esa evolución, de ese proceso evolutivo, de ese proceso de la expansión de la conciencia. ¿Estamos? ¿Y por qué el pináculo de la evolución para nosotros en esta dimensión? Porque justamente contamos con el poder de conocernos a nosotros mismos. ¿Estamos? Si ustedes revisan, las plantas no van al psicólogo, los gatos tampoco, aunque hay unos gatos que por la interacción humana de sus dueños, ya, porque los animales también tienen emoción y tienen sentimientos, y de la misma manera que nosotros contaminamos en buenos términos o en malos términos, por decirlo así, las relaciones entre nosotros, también nosotros influenciamos a los animales y de alguna manera también les pegamos las emociones o los condicionamos a funcionar de determinada manera a partir de cómo nos relacionamos con ellos. Entonces, hoy en día, en el siglo XX, XXI, han salido psicólogos de perros, psicólogos de gatos, ¿ya? Pero más que por el animalito en sí o por el karma del animal, ¿ya? Es porque finalmente ellos necesitan, los psicólogos restablecen los equilibrios en el animalito. Ahí tendrían que hacer terapia familiar, pero es más fácil darle flores de Bajo, otras cosas, o llevar al perro a no sé dónde, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Pero bueno, ahora no hay que preocuparse por eso porque volvemos nuevamente, en el fondo el proceso de ganar conciencia como seres humanos es parte por afectar y afectarnos a todos, ¿ya? Entonces, si nosotros afectamos y somos afectados, todos ganamos conciencia. Y esos animales que también tienen emociones, tienen sentimientos, tienen pensamientos, etcétera, etcétera, y sienten, también están aprendiendo. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, nosotros, al ser como somos, también estamos dándole una oportunidad a ellos a crecer. ¿Estamos? Entonces, no es importante no sentirse, si alguien, bueno, si alguno de ustedes, no sé si hay alguno acá, le haya dado flores de Baja al gato, no tiene por qué sentirse ni mal ni culpable, sino que simplemente dice, es parte del proceso existencial que no puedo evitar. ¿Ya? Porque es parte de la experiencia de vida nomás. ¿Estamos? Bien, entonces seguíamos con el asunto que estaba hablando el maestro, y entonces donde dice de que la persona empieza a preguntarse si este sufrimiento tiene algún sentido de ser. Entonces esto quiere decir que llegó un momento en que la persona empieza recién a atisbar el aspecto trascendente. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros lo vimos ahora en el ¿cómo se llama? Con esta pandemia del coronavirus, donde muchas personas se sintieron mucho más acercadas a la religión, como diciendo, ya cuando lo humano no alcanza a resolver mis problemas, empiezo a mirar para arriba. Cuando la ciencia ya no alcanza a resolver mis cosas, empiezo a mirar para arriba o empiezo a mirar para adentro. Ya cuando el gobierno no resolvió mis cosas, ya empiezo a rezar o empiezo a mirar para arriba. Entonces, de alguna manera, el sufrimiento, cuando llega un momento en que la persona se da cuenta de que ninguna de las herramientas que tiene a nivel concreto, a nivel material, le es capaz de resolver lo que está experimentando, lo que está viviendo, empieza a mirar o hacia adentro o hacia arriba. Entonces, en cosas menores, cuando la persona está muy complicada, está pasándolo mal, va al psicólogo, o va donde un terapeuta, o empieza a hacer el árbol. ¿Ya? Acá está diciendo que la conexión escucha todo bien. Parece que sí. ¿No hay problema? No hay problema. Gracias. Ya. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo la persona, a partir de esta experiencia de dolor, empieza a mirar hacia adentro o hacia arriba, ¿ya? Entonces, y ahí entonces empieza a atisbar el trascendente y empieza a sentir alivio. Empieza a decir, chuta, en realidad parece que incluso en algunos casos más extremos, o va a depender de las creencias religiosas de la persona, puede sentir incluso que este sufrimiento le dé la posibilidad de la salvación eterna. Estamos como diciendo,
este sufrimiento tiene un sentido y puedo limpiar o mi karma, o puedo limpiar, qué sé yo, mis pecados, o lo que sea, ¿estamos? Pero finalmente lo que va a salvar a la persona no es el sufrimiento ni el dolor, sino que simplemente que ese dolor o ese sufrimiento la va a llevar a profundizar en sí misma o a buscar ayudas que le permiten conectarse con su esencia, conectarse con su interno o conectarse ya directamente con la religión, ¿estamos? Que también la religión en ese sentido cumple una función. Y las religiones tienen una importancia en ese sentido, y una importancia bastante grande, y el materialismo actual, a través de los medios de comunicación, lo que ha tratado es justamente de quebrar la religión, poniendo a los musulmanes como que son todos fanáticos, que ponen bombas y que matan a la gente, poniendo a los curas, a todo el cristianismo, que son todos pedófilos, son todos curas, pero los curas son todos degenerados, ¿ya? Entonces, una maleza o un par de malezas no destruye el jardín. Ya ni voy a destruir el jardín completo porque estaba con algunas malezas. Y de hecho, si el jardín no lo cuido en forma recurrente, las malezas sí se lo pueden comer. Entonces sí es importante denunciar esos hechos, pero también entender que hay una campaña sistemática, no estoy hablando de ninguna conspiración, ninguna cosa, por favor, nada que ver, pero sí podemos entender que en la medida que hay más materialismo, el mercado funciona mejor. Y en la medida en que mis satisfacciones están más puestas en lo externo, en la ropa, en el auto, en la casa, en el sueldo, en la comida, voy a gastar más. Entonces, de alguna manera es conveniente que el mundo espiritual no exista mucho, porque finalmente mis satisfacciones no las va a buscar adentro, sino que las va a buscar afuera. ¿Estamos? Entonces, y donde, que si los evangélicos también son fanáticos y saltan en la samba canuta y que son todos unos irresponsables, pero bueno, porque se hacen reuniones a pesar del COVID, etcétera, etcétera, y claro, esa gente de alguna manera, bajo mi punto de vista, con el respeto a ellos, tienen, como existe el mundo material y existe el mundo espiritual, el mundo material tiene sus propias leyes, como el mundo material espiritual también tiene sus propias leyes, y en el mundo material, si yo me tiro a una piscina, a un caldero de agua hirviendo, ya, en una fábrica que tiene la temperatura 100 grados, ahí quedé por mucho que esté rezando y diga mantra. ¿Ya? Y si me pongo a rezar, es cierto que puedo tener algún tipo de ayuda en más allá, pero si el bicho está, me va a picar igual. Bueno, no pica el COVID, pero bueno, se me pega igual. ¿No? Entonces, una sana relación con la existencia es considerar que el más allá y el más acá, si bien es cierto, están interconectados y comunicados, tienen leyes que hay que reconocer y hay que validar y hay que ser responsable también. Entonces, el reconocer el trascendente, el reconocer el más allá, no es una píldora para desconocer esta realidad, sino que es incluir una visión más amplia, más profunda, más ancha, ya, que nos permite enfrentar este mundo concreto de una manera mucho más eficiente y también enfrentar nuestro mundo interno de una manera más eficiente. ¿Estamos? Entonces, el único absoluto que existe es la plena conciencia. Y al ser plena conciencia y absoluto, si es absoluto es inmanifestado, entre comillas. ¿Me entiendes? Entonces, no existen en este mundo realidades absolutas. ¿Estamos? Entonces, ahí hay que tener cuidado en ese sentido. Pero es súper importante entender que sí, como les decía, las religiones abren una puerta a percibir que hay algo más ya que nos puede sacar del sufrimiento. Entonces, la importancia de las religiones ya es tirar a las personas del primer al segundo nivel, del sufrimiento absoluto, del sufrimiento sin salida, por decirlo así. ¿Ya? Me refiero a religiones, el maestro habla aquí de las religiones, pero también podríamos incluir al misticismo en cualquiera de sus formas, ¿ya? Cualquier instancia de misticismo. Entonces la importancia que tienen es tirar a las personas del primer nivel, del sufrimiento sin salida, al segundo nivel, porque finalmente él habla que las religiones o el misticismo no hablan del trascendente. Y eso es algo súper importante, porque sale de toda la lógica, entra en el mundo de la fe,
entran al mundo de las creencias, de los dogmas. Ellas abren un forado de real importancia en el primer nivel porque va contra toda lógica y va contra toda ciencia, ¿ya? Y esa es la gloria de las religiones, esa es la gloria del misticismo, y esa es la gloria de Dios, de hablar de Dios, esa es la gloria de hablar de lo trascendente. En el fondo es de alguna manera abrirnos una puerta a un aspecto de la realidad, ¿ya?, que el mundo concreto y material no tiene respuesta y no nos da soluciones. ¿Vamos? Entonces, en la tercera etapa, el maestro dice que se trasciende el sufrimiento. En la tercera etapa se trasciende el sufrimiento. Y esto lo podemos ver a nivel personal y lo podemos ver a nivel, como quien dice, trascender el sufrimiento como experiencia humana. Lo podemos ver a nivel personal, me refiero a nivel personal, que si alguien está viviendo una experiencia tremendamente dolorosa y empieza a trabajar consigo mismo, ya sea con el psicólogo, porque acuérdense, cuando incluimos el mundo sutil, incluimos la mente y las emociones, ya los sueños, los sentimientos y todas esas cosas. Entonces, si trabaja con el psicólogo, o si trabaja con los chamanes, o si trabaja de una manera mística, y empieza a trascender, puede trascender el sufrimiento respecto a algo específico, puntual, puede trascender el sufrimiento respecto a su experiencia de vida, o puede finalmente trascender la experiencia humana, y ahí se libera el sufrimiento por siempre y para siempre. ¿Estamos? Entonces, en la tercera etapa se trasciende el sufrimiento. Muchos de ustedes, de los que están acá participando en estas charlas de este día, han experimentado el trabajo con el árbol, y para ustedes ha sido una experiencia concreta, una experiencia muy sólida, de ver cómo su vida fue cambiando poco a poco, cómo fueron estableciendo niveles de bienestar cada vez mayores, y obviamente que una cosa, situarse absolutamente en la tercera etapa es básicamente haber finalmente completado la experiencia humana. Entonces, mientras no completemos la experiencia humana en su totalidad, siempre vamos a estar afectados o afectos o vulnerables a experimentar algún tipo de sufrimiento o algún tipo de dolor, porque justamente, sufrimiento, porque justamente como la conciencia no está en su pleno desarrollo, van a haber partes que van a necesitar justamente del sufrimiento, del dolor, para darnos cuenta que todavía quedan cosas pendientes para poder llegar a la plena conciencia. Entonces, en la segunda etapa, volviendo a la segunda etapa, se le encuentra un sentido al sufrimiento. Se le encuentra un sentido al dolor, al sufrimiento, y la persona ahí empieza a trabajar, a decir, sí, en realidad, chuta, tenía una cosa pendiente con mi papá, o tiene una cosa pendiente, qué sé yo, a ciertos aspectos de mi personalidad, o acá o allá, y empieza a darle un sentido, y empieza, o sí, en realidad estaba por un camino equivocado, y la verdad es que a partir de esta experiencia tan dolorosa tuve que cambiar de giro, y dije, chuta, tengo que irme por otro lado. Y empieza a darle un sentido a ese sufrimiento, y empieza a trabajarlo, y en el caso que la persona le encuentre un sentido a su dolor existencial, y logra, finalmente lo pone a trabajar también, puede llegar a la trascendencia o la experiencia de trascender finalmente el dolor en toda su dimensión. Y eso implicaría trascender la experiencia humana, porque les recuerdo que la experiencia humana está necesariamente ligada al sufrimiento y al dolor, porque en la medida en que esa conciencia no se expanda en su total plenitud, va a estar sensible o, ¿cómo se llama?, sensible a la experiencia del dolor y el sufrimiento. Ustedes, bueno, acá como les decía, como estábamos trabajando con las personas que estaban trabajando regularmente en el árbol y de repente hacíamos retiro, pero bueno, igual lo voy a decir aquí literal, como dice el maestro, dice, ustedes tienen, y yo creo que la gran mayoría de ustedes también, así que no hay ningún problema en incluido, aún tienen un pie en la primera etapa y otro en la segunda. En algunos momentos sienten que están en una experiencia de dolor en la cual no hay salida, en otra, o no entienden por qué lo están pasando tan mal respecto a ciertas cosas, en otra, en otro aspecto de su realidad, dice, sí, en esto lo estoy pasando mal,
pero igual ya tiene un sentido, entendí por qué lo tengo, lo que me está pasando, lo que está pasando, y quiero resolverlo, quiero salir adelante, quiero seguir finalmente trabajando internamente para dejar esto atrás. Y la idea es acercarnos a la tercera etapa, y de esa manera, acercando a la tercera etapa, empezáramos a forzar el pie que está atrapado en la primera para que finalmente se suelte, y esto va a ser muy importante porque la sensación de experimentar dolor o sufrimiento en el cual no hay salida es finalmente lo que los frena. ¿Estamos? Eso es justamente lo que los frena. Ahora, por mi experiencia veo que hay muchos que ya están en la segunda y están acercándose a la tercera, ¿estamos? Donde finalmente sí sienten que hay aún cosas pendientes y que hay cosas que resolver, pero no están viviendo una experiencia de sufrimiento o de dolor existencial o de dolor emocional que finalmente como quien dice, los paraliza o los hace darse vuelta en un loop de sufrimiento y dolor. En definitiva, alejarse del primer nivel y accesar el tercero es un trabajo que nosotros ya hemos estado haciendo simultáneamente, pero aún quedan algunas cosas que ver, aún quedan cosas por hacer de trabajar en el primer nivel, y eso quiere decir que de alguna manera es ir reconociendo de alguna manera aquellos aspectos de la personalidad que finalmente cuando quizás lo hemos ido negando y que como sentimos que no están resueltos y nos duelen, tendemos a negarlo, pero una vez que nos empezamos a encontrar, que empezamos a profundizar más, me he encontrado con muchos que me dicen, yo estaba convencida de que esto ya lo había resuelto y me volvió a aflorar. Entonces me da la sensación de que hubiera retrocedido más que avanzar. Y la respuesta es que le digo, mira, no es que hayas retrocedido, sino que simplemente estás profundizando más. Ya habías puesto una capita, por decirlo de alguna manera, ya una capita para cubrir eso, como hacer como un pequeño paréntesis, si vamos a dejar esto stand-by, ya por un ratito, porque todavía me duele, entonces prefiero pensar de que está resuelto. Y claro, porque en el fondo se experimentó un cierto nivel de alivio, pero un nivel de alivio no implica necesariamente la solución. Y muchas veces esos pequeños alivios son los que nos dan la fuerza para seguir adelante, esos pequeños alivios son justamente los que nos dan las ganas de decir, chuta, en realidad avancé, en realidad crecí, en realidad esto que aparentemente no tenía solución, si me doy cuenta que se abrió una puerta o una ventanita, y puedo seguir avanzando. Entonces ese pequeño alivio es un estímulo para seguir creciendo y no necesariamente se puede considerar que es solo un engaño, sino me dolía tanto que prefería hacerme el loco o la loca y que esto no es así. ¿Estamos? Esas pequeñas pausas de alivio son justamente las que nos llevan a seguir avanzando. ¿Estamos? Entonces, hay mucho que ver, hay mucho que trabajar, y bueno, de hecho, estamos incluyendo ahora, hay que incluir nueva información, que en este caso la vamos a ir viendo a medida que avanzamos con esta charla, para poder trabajar con el segundo nivel, que finalmente nos pueda llevar a mirar el tercero, el trascender finalmente la experiencia humana, pero eso ya finalmente va a depender del interés de cada uno en este objetivo, mi objetivo en esta primera etapa, por decirlo así, o la etapa que he ido trabajando, es simplemente llevarlos a un estado de bienestar interno, que puedan disfrutar de la vida, puedan sentirse cómodos, tranquilos y contentos, y que si finalmente les interesa trabajar con la trascendencia, bueno, eso ya es una opción personal ya más directa porque implica un compromiso mucho más profundo. Pero sí, muchos de los que hemos trabajado a través del tiempo se han dado cuenta que pueden vivir una vida absolutamente normal con todas las dificultades que implica vivir de una manera gozosa, alegre, feliz. El otro día escuchaba a una persona que me decía, a pesar de que estoy encerrado en la pandemia hace no sé cuántos meses, han sido las mejores vacaciones de mi vida y no he salido de mi casa.
Entonces, ahí nos damos cuenta que los hechos no tienen mucha relación de cómo, de la experiencia de vida. Finalmente, nuestra experiencia de vida se reduce más bien en cómo interpretamos lo que nos está sucediendo, más que lo que nos sucede. ¿Estamos? Un hecho los hechos en sí mismos son neutros. Como hablábamos el otro día en el árbol, que una persona, una señora, puede ser, por ejemplo, la maca, ¿ya? O qué sé yo, no, la maca no, pero la Alejandra, ¿ya? La Alejandra la ve su marido y dice mi señora, la ve su hijo y dice mi mamá, la ve su mamá y dice mi hija, la ve su abuelita y dice mi nieta, la ve su jefe y dice mi empleada, la ve la nana que le ayuda en la casa y le dice mi patrona, la ve la vecina y dice mi vecina. Entonces, ¿quién es la Alejandra? Si finalmente hay 5 personas, o 6 personas, o 7 personas, que finalmente una dijo que era la mamá, otra era la tía, otra era la hermana, otra era la señora, otra era la nieta, otra era la vecina, otra era la empleada, otra era la jefa. Entonces, finalmente, ¿quién es la Alejandra? Si finalmente vemos que frente a un hecho hay 5 formas de denominarla, 5 formas en las cuales, o más, en que cada una de esas personas considera que es absolutamente real, porque si tú le dices a su jefe que la Alejandra no es su empleada, le dice, antes no le pago el sueldo. Y la Alejandra salta al tiro y dice, ¿cómo? ¿Ya? O él diría, ¿qué está haciendo acá? O si a su marido le digo, no es mi señor, no es tu señora, es la mía, me pega un combo. ¿Ya? Y así, y si al hijo le dice, no es tu mamá, se va a poner a llorar. ¿Estamos? Entonces cada persona valida esa realidad conforme a su experiencia y considera que es absolutamente real. Pero finalmente volvemos. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué es lo real ahí, finalmente? ¿Estamos? Entonces nos damos cuenta que finalmente los hechos son neutros y que finalmente nosotros experimentamos la vida de acuerdo a lo que tenemos en nuestra conciencia. Y de ahí la importancia de poder expandir nuestra conciencia, de hacerla crecer, justamente para poder tener una anchura y una profundidad mucho mayor. Y de esa manera poder interpretar cada vez de una manera que esa interpretación sea lo más posible ajustada a la realidad, ya entre comillas, porque justamente la realidad está siempre jugando a favor de nosotros, nunca en contra, porque la realidad es creada por, de acuerdo a mis creencias, por el trascendente, o por Dios, o por un ser superior, o como quieran llamarlo, por Brahman, o la fuente, o el absoluto, ¿ya? Y de acuerdo a lo que yo entiendo, eso es poder, sabiduría y amor. Por lo tanto, si un ser que es solo amor no puede crear de sí mismo algo que no sea amor. Ahora, ¿por qué nosotros experimentamos experiencias ausentes de amor? Justamente porque no tenemos la conciencia para darnos cuenta de que ese amor está presente. Y justamente esa ausencia de conciencia que nos genera dolor es la que nos lleva a buscar justamente el amor. Si ustedes se dan cuenta, uno de los bienes más deseados o una de las experiencias más deseadas del ser humano es el amor, por sobre todas las cosas. Y justamente porque es parte esencial de lo que nosotros somos. Entonces, un poco lo que hablaba la Mónica, cuando decía que la conciencia, entre comillas, estaba aparentemente fragmentada, y justamente en nuestro deseo existencial profundo es restablecer ese equilibrio, y es restablecer ese equilibrio en el amor. En el fondo, volver nuevamente a experimentar el amor en toda su plenitud, en toda su dimensión, porque es un derecho que nos es propio y absolutamente natural. Y por eso cuando alguien se siente rechazado, le molesta o le incomoda o le duele, porque no lo entiende, porque finalmente somos seres de amor y somos seres amorosos. Y cuando nos niegan el amor, sentimos que nos están negando una parte esencial de lo que nosotros somos. Así de simple, cuando alguien nos niega el amor, sentimos que nos están negando una parte esencial de nosotros.
están desconociendo nuestra parte más esencial. Por eso surge tanto dolor, por eso surge tanto sufrimiento cuando alguien se siente rechazado por los demás. ¿Mm? Estábamos hablando del objetivo que un poco de alguna manera se había planteado el maestro, que era justamente abrir un flujo permanente y estable hacia el trascendente, incluir el trascendente en nuestras vidas, para justamente ir ampliando nuestro nivel de conciencia. Y mientras más conciencia tenemos, un segundito Alex, mientras más conciencia tenemos, obviamente que más plenitud y bienestar emocional vamos a tener, y bienestar emocional interno, etcétera, etcétera. Alex, dime, ¿tenías una consulta? Sí, una pregunta muy esquemática. El maestro planteaba que había una primera etapa que era estar sumido en el sufrimiento sin ver salida, una segunda etapa que era encontrarle un sentido al dolor y buscar formas de alivio al sufrimiento a través de la búsqueda espiritual, la proximidad espiritual a través de las religiones. Y la tercera etapa, será que yo estoy muy lejos porque no me queda clara. La tercera etapa ahí me pierdo. La tercera etapa es cuando ya finalmente trasciende la experiencia del sufrimiento. Y la puedes trascender parcialmente, en el sentido de que, por ejemplo, tienes un dolor emocional y si ¿Ya? lo resuelve, puede ser un aspecto de tu personalidad o algún dolor emocional cualquiera, y ya eso sería como parcialmente resolviste en ese punto, en ese aspecto, generaste la conciencia necesaria para que ese sufrimiento, ese dolor ya no existiera. Y ¿Ya? dentro de la tercera etapa hay una otra etapa que ya es un paso más aún, que es trascender definitivamente la experiencia del sufrimiento y el dolor. Porque mira, y eso tiene que ver finalmente con la plena identificación de tu conciencia. Porque tiene que ver con la plena identificación con tu conciencia trascendente, porque el cuerpo humano, una de las características del cuerpo humano es el nacimiento y la muerte. Sí. Una de las características del aspecto sutil, que tiene que ver con la energía, ¿ya? Del cuerpo sutil, tiene que ver con el hambre y el hambre y la necesidad de satisfacer el hambre. El hambre y la sed. Son características, tienen que ver con el prano maya kocha, o con el cuerpo pránico, o con el aspecto sutil del prana, de la energía del cuerpo, ¿estamos? Que es la sed y el hambre, que son características del cuerpo sutil pránico. Y del cuerpo sutil, del aspecto de la mente, el placer y el dolor. Entonces, si hay placer, hay dolor. Y ese es un aspecto. Sí. Y detrás de eso está la plenitud, que es el trascendente, que está más allá del placer y el dolor, y por lo tanto, cuando te identificas plenamente con el trascendente y esa conciencia se hace estable en forma permanente y trasciendes totalmente la identificación con la mente, ahí estás ausente totalmente del dolor, del sufrimiento. ¿Por qué? Finalmente trascendiste esa identificación con la mente. ¿Mm? Entonces, esas tres características son propias del mundo manifiesto. En el caso del cuerpo, nacer y morir. En el caso energético, el aspecto energético de nosotros es la sed y el hambre, y a nivel mental, el placer y el dolor. Son las características. ¿Estamos? Entonces, mientras te sitúes en esos planos de realidad, vas a estar afecto, si te sitúas a nivel corporal, vas a estar afecto al hambre, perdón, al nacimiento de la muerte, al hambre y a la sed, y al placer y el dolor. ¿Vamos? Por eso te decía que puede haber una resolución parcial, en el sentido que tienes un problema, lo resuelves, saliste del sufrimiento y ya estarías en la tercera etapa en ese sentido. Pero a nivel total, a nivel integral, es simplemente trascender la experiencia de la mente, el placer y el dolor. Pero hay individuos que con cuerpo vivo sean capaces de trascender el placer y el dolor, el hambre y la sed. No creo, ¿no? Sí. O sea, con cuerpo físico vivo. ¿Sí hay? Hay casos documentados de personas. Lo que pasa es que en una primera etapa la persona logra la conciencia de sí, pero
por mucho que haya logrado la conciencia de sí y se reconozca a sí mismo como un ser trascendente, como un ser espiritual, ya, que ocupa un cuerpo físico, que ocupa un cuerpo sutil o una personalidad, él en sí mismo se reconoce como él, en términos genéricos, se reconoce como ser trascendente. Que en el fondo su conciencia es una conciencia espiritual que está experimentando una realidad manifiesta o material, por decirlo así. Yeah. Esa persona necesita, de alguna manera, cuando logra realizar ese estado de conciencia y se sitúa ahí, igual necesita, como quien dice, limpiar la inercia que le queda de su personalidad. ¿Estamos? Yeah. Ya. Esa es una primera etapa. Después viene una segunda etapa, ya hay más profunda, que en sánscrito la primera persona, la primera experiencia se llaman Jiva Mukta. Jiva es el alma identificada con la personalidad, el alma identificada, o la conciencia identificada con la personalidad, la conciencia identificada con el cuerpo físico, es el Jiva, ¿ya? Y el mukta es liberar. Entonces, en el fondo, esa conciencia individual se libera de esa identificación. Después viene el videha mukti, ¿ya? Mukti liberación, ya videha significa cuerpo, cadáver, ¿ya? Se libera de la identificación con el cuerpo, ¿ya? O con el cadáver viviente, como quieras llamarle. Le puedes llamar cuerpo, cadáver viviente, como quieras. ¿Estamos? Porque finalmente terminas de cadáver igual, si es una cosa de tiempo nomás. ¿Estamos? Sí. Ya. Entonces, y ahí ponte tú, hay casos documentados, como ponte tú como la Ananda Mayi, ya, que era una videja mukti, partió como Jiva Mukta, pero terminó como videja mukti, y aponte tú, durante meses comía 5 granitos de arroz, porque según ella eran los 5 elementos, ya, y solamente comía 5 granitos de arroz, y le preguntaron que por qué había hecho eso, ya siendo una persona tan espiritual, y acá ya como que no necesitaba hacer ese tipo de... Y dijo que simplemente lo había hecho para que ellos se dieran cuenta de que el alma, o su ser esencial, no tenía relación con el cuerpo, y que por lo tanto su conciencia era independiente del cuerpo, tanto físico, energético o sutil. ¿Ya? Y después, por petición de sus mismos alumnos, que estaban así medio complicados, volvió a comer. ¿Estamos? Yeah. Por ejemplo, ahí tiene el caso y pasó meses, ¿me entiendes? Muchos meses sin comer, ¿no? No sé si exactamente haciendo el juego de los 5 elementos, si fueron 5 meses o no, pero fue un tiempo muy prolongado en la que ella simplemente comía 5 granos de arroz diario y nada más. Pero sí tiene eso. Ahora, generalmente esas personas cuando se sitúan en ese estado, ya sea un Jiva Mukta o un Videha Mukti, son personas que dedican toda su vida a trabajar por el bienestar de los demás. ¿Y por qué se dedican toda su vida o lo que les queda de vida a trabajar por el bienestar de los demás? Porque están siendo fieles a su naturaleza, ¿no? ¿Ya? Y si somos seres de amor, necesariamente nuestra relación con la existencia va a ser a partir del amor. Ahora, el Jiva Mukta puede ser perfectamente confundido con una persona común y corriente, y porque como todavía tiene posibilidades de identificarse parcialmente con su personalidad, puede ser simplemente percibido como una persona común y corriente que no tiene nada especial. ¿Estamos? Va a depender de lo que pueda decir en un momento, lo que pueda hablar, que de repente tú parís la antena y diga, chuta, no me calza mucho esta persona cómo funciona en el mundo, o tiene una perspectiva quizás distinta, o una profundidad, o una comprensión del ser que finalmente los demás no tienen. ¿Estamos? Y ese Jiva Mukta, como ya conoce el camino de salida, tiene la posibilidad también de tirar a otros para el otro lado. Y esa es la importancia, porque se quedan y porque trabajan por los demás, porque de alguna manera están conscientes que pueden tirar para el otro lado los demás. ¿Estamos? Así que sí, existen casos, y muchos casos documentados, porque como te digo, es parte de la experiencia, del término de lo que es la experiencia humana. Es como pasar el curso, por decirlo así. ¿Ah? Bien, ¿quedó claro, no? Sí, gracias. ¿Ya queda alguna pregunta más para seguir a la tercera etapa? Maestro, ¿Sí? el sufrimiento tiene que ver con un tema, si hablamos de términos de autoestima, pero tiene que ver más con un nivel de conciencia. Tiene que ver con un nivel de conciencia y en algunos casos tiene que ver con ciertos procesos fisiológicos. Ahí estaríamos hablando de autoestima.
Los procesos fisiológicos tienen que ver específicamente con el cuerpo y los procesos psicológicos tienen que ver con la autoestima. Ah, ya. Pero básicamente es falta de conciencia. Ya. Falta de amor propio puede ser también. Y también, ya, lo importante es entender que vinimos a ganar conciencia, entonces Ya. nada, nada malo ni nada negativo, no tener la conciencia plenamente expandida. Es como que un niño se sintiera culpable porque tiene 4 años y no tiene 32. Expandir la conciencia a un nivel de vida, pues eso es a diario. Exactamente, es un trabajo día a día. Bien, vamos a Gracias, maestro. gracias. Los voy a silenciar a todos para seguir ya con el power del maestro. Ya. Entonces él acá dice objetivo, dice queremos forjar un flujo ascendente que tome mucha fuerza y que comience desde adentro hacia arriba, desde abajo hacia arriba y que sea imparable e invencible. Esto quiere decir que logren que este proceso se vuelva algo irreversible. En el fondo, entrar en este flujo de conciencia que me permita esta conexión con el trascendente sea una experiencia irreversible. Y acá yo creo que es súper importante retomar un asunto que es lo que ustedes han estado haciendo, donde se acuerdan que se les sugirió de que empezaran a enviar amor, enviar amor a la naturaleza, enviar amor a las plantas, enviar amor a las flores, ser agradecido de todas las cosas que constantemente nos están cooperando por nuestro bienestar, la silla en que estoy sentado, el computador que tengo frente a mí, el Zoom que nos permite hacer esto, la conexión a internet, la comida que comemos todos los días, la ropa que nos usamos, el auto en que nos transitamos, ser agradecido finalmente de todas las cosas materiales que están constantemente cooperando con nuestro bienestar, la cama, las sábanas, las duchas, etcétera, 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 y enviarle amor a todo lo que está vivo, las plantas que están vivas, las flores que están vivas, los animalitos que están vivos, los seres que de alguna manera comparten con nuestro día a día, el chofer de la micro, el señor del almacén, el vecino, la vecina, etcétera, etcétera, si convivo con mis pares, a mis pares, y enviar 2 segundos de amor. El maestro simplemente dice, envíen 2 segundos de amor y abrir, para ir abriendo el corazón, ir abriendo ese flujo amoroso existencial, para entrar justamente en esa corriente, en ese flujo, en esa corriente amorosa, ¿ya? Y ir abriendo ese flujo. Entonces, y acá es súper importante entender algo, y que es importante practicar el amor, ¿ya? Porque las energías similares se atraen. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a practicar amor, se empieza a convertir como en un imán que empieza a atraer amor hacia mí. Entonces, mientras más amor practico, mientras más amor actúo en amor, más amor traigo a mi vida, porque empieza a convertirse en un verdadero imán y empiezan a suceder los milagros, empiezan a suceder todas esas cosas, estas cosas sorprendentes, los famosos ritam, ya que empieza estos regalos que la existencia nos empieza a ver, empezamos a ver cómo la prosperidad empieza a fluir en nuestras vidas, como sin saber ni el escribir, no sé, en el caso mío, no sé, me imagino que a ustedes también les ha sucedido, pero en el caso mío de repente suena la puerta y como ahora es todo vía, no sé, es como un Zoom. Te tocan la puerta, te trajeron un pastelito de regalo, te llegó una torta de regalo, te llegaron manjar de regalo, sin azúcar, te llegó torta sin azúcar, y así, dachinas de regalo, qué sé yo, miles de cosas que finalmente no imaginabas que iban a suceder y que están sucediendo porque finalmente se abrió ese flujo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes empiezan y se empiezan a darse cuenta y empiezan a hacerlo parte de su día a día, parte de la misma manera como hacen el esfuerzo de lavarse los dientes, como disfrutan duchándose, ¿ya? También pueden hacer el esfuerzo de empezar a practicar
esta instancia de amor, esta instancia de crecimiento, ¿ya? Y a veces, así como hacen el esfuerzo de lavarse los dientes, hacer un poco el esfuerzo de acordarse de enviar amor, de estar enviando amor que se va a las nubes, al cielo, a la puesta del sol, a las flores, a la luna, a los pajaritos, etcétera, 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 ¿ya? Y se van a dar cuenta de cómo eso empieza, la existencia empieza a responder y empieza finalmente a convertirse como un flujo ininterrumpido, que es interrumpido en la medida que ustedes justamente no lo interrumpan, porque necesitan mantener la puerta abierta, necesitan mantener que ese flujo se mantenga estable y continuo. Y van a empezar a darse cuenta de cómo la prosperidad empieza a fluir, cómo las puertas se empiezan a abrir y cómo, volvemos a decir, empezamos a incluir las leyes del más allá en el más acá. Y cuando incluimos las leyes del más allá en el más acá, nuestro cotidiano, nuestra vida empieza a cambiar. Mágicamente empieza a cambiar, empieza a cambiar, empieza a cambiar. Y se van a dar cuenta de cómo se empiezan a convertir en un verdadero imán donde muchas cosas buenas van a empezar a llegar día a día. Y justamente ¿por qué es importante estar atento? Porque uno está más atento a las cosas negativas y a las cosas malas que a las cosas positivas. Las cosas positivas se nos olvidan rápidamente y las negativas podemos pasar pegados años, ¿ya? Entonces, como justamente tendemos esa tendencia, la idea es seguir reforzando el flujo porque se nos olvida. Y el punto de estar consciente de todas esas cosas buenas que nos están empezando a pasar, de todos esos flujos, esos regalos que empiezan a llegar desde la existencia hacia nosotros, para no interrumpir ese flujo, continuar con ese flujo y finalmente llegue un momento en que se haga estable en nuestras vidas y que sea simplemente tan natural que simplemente nos nace nomás. No implica un esfuerzo, sino que ya es como, qué rico poder hacerlo porque lo empiezo a disfrutar. Y acuérdense que cuando estamos con personas que son complicadas o que nos complican la vida o nos cuesta, en vez de decir, le envío 2 segundos de amor, simplemente te respeto y te acepto como eres, ¿ya? Y si no les da para aceptar, por último, te respeto como eres. ¿Estamos? Entonces, lo importante es, como les decía, abrir ese flujo y mantenerlo abierto, porque eso es parte de la responsabilidad de ustedes como seres humanos. Y les vuelvo a insistir que la felicidad es algo que necesitamos aprender, como hemos aprendido a hablar, a escribir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces el maestro dice así: algunos de ustedes han estado trabajando en su propia luz y avanzando mucho, aun cuando todavía les falta camino por recorrer, pero este flujo que han creado, que aún es pequeño y no está fortalecido, la idea es que se vaya acrecentando, que se vaya fortificando y que se vaya haciendo cada vez más grande. Y este pequeño forado llega un momento en que es tan grande que empezó a generar un cambio profundo, ya donde incluso el crecimiento de ustedes empieza a alcanzar a las otras personas que están alejadas del trascendente. En el fondo, lo que plantea el maestro, que llega un momento en que ese estado de comprensión, ese flujo amoroso se empieza a ser tan estable en ustedes y tan fuerte que ya no solamente les empieza a afectar a ustedes, sino que también a afectar a los demás, como fue el caso de la Carmen, ya que algunos de ustedes la conocen, otras personas no la conocieron, no tuvieron la oportunidad de conocerla, pero ella logró estabilizarse en este flujo amoroso con tal intensidad que los médicos estaban emocionados, que los médicos estaban sorprendidos y que no podían entender cómo una persona que estaba viviendo una situación tan compleja podía estar con ese estado de tranquilidad, con ese estado de amor y que finalmente fue contagiando a todo su entorno en ese flujo amoroso y también lo fue arrastrando a darse cuenta de que a pesar de las condiciones tan difíciles, a pesar de las condiciones tan complejas que estaba viviendo, su flujo amoroso no se había interrumpido por lo que estaba viviendo, incluso más podía entregarle ese amor a los demás. Y ella simplemente estaba haciendo como era, no estaba en una postura de decir, ay, quiero ser amorosa, ay, quiero ser aquí, hay que ser allá, porque su propia enfermedad se lo estaba impidiendo.
ella los últimos momentos de su vida los tomó estaba con COVID, y por lo tanto no podía respirar bien, prácticamente no podía hablar, y aún así era un ejemplo de inspiración para las personas que estaban a su lado, ¿ya? Entonces, era un ejemplo de una inspiración para las personas que estaban a su alrededor. Entonces ahí nos damos cuenta cómo ese flujo también puede, y nosotros sin tener una postura ni de buenitos, ni acá, ni allá, simplemente siendo naturalmente como somos, podemos afectar positivamente a los demás. Bien. Entonces, cuando uno se encuentra en un estado de bienestar, no siente su cabeza ni se da cuenta que la tiene, pero cuando le duele, entonces la siente y toma conciencia de su existencia. Del mismo modo, cuando uno alcanza un estado de plenitud, de gozo, uno se olvida de sí mismo. Y cuando eso ocurre, se ocupa de los demás. Se quiere compartir ese estado de plenitud con los otros. Y solo se trabaja para cooperar con ellos. No existe otro propósito en la vida. Ese es el propósito más alto porque el cual se puede trabajar, ¿ya? Es arrancarle el sufrimiento a otro ser humano, ¿ya? Entonces, ese es el propósito más alto que se puede trabajar en la vida, es arrancarle el sufrimiento a otro ser humano, ¿ya? Y eso solamente lo podemos lograr en la medida en que nuestra conciencia se haya expandido lo suficiente para que esa experiencia pueda ser algo natural, algo, entre comillas, no buscado, por decirlo así, ¿estamos? Sino que es una consecuencia de una forma de ser, es una consecuencia de un estado interno que en forma natural sucede, porque en ese proceso no hay imposición, en ese proceso no hay un deseo de intervenir, por decirlo así, en el libre albedrío de la otra persona, no hay un deseo de, simplemente es que la persona se suma a tu flujo y va aceptando la invitación que de alguna manera, en forma natural, por decirlo así, estás haciendo tú. ¿Estamos? No hay un deseo de imponer nada. Simplemente hay un profundo deseo de respetar el proceso de la otra persona, respetar su individualidad, respetar su propia conciencia, respetar incluso su propio nivel de conciencia. Y la persona, de la misma manera que la flor no puede evitar exhalar su perfume, y la abeja se acerca y saca el polen y después lo convierte en miel, de la misma manera esa persona es como que fuera una flor que está exhalando su perfume, y que la abejita se acerca, toma lo que tiene que tomar, ya la flor no le exige nada, toma lo que tiene que tomar, y después ya con su propio trabajo, finalmente eso que tomó de ahí lo convierte en miel, en su propio alimento. Entonces, el trabajo y el punto, este trabajo de llevar luz ya hacia los demás, parte necesariamente por nosotros, ¿ya? No hay otro punto de partida sino es nosotros mismos. Y el trabajo en el cual les propone el maestro para poder empezar a ir acrecentando este flujo existencial amoroso, ir abriéndose a la experiencia del amor, dice, consiste en llevar luz. Y no en luchar contra la oscuridad. Así de simple. Llevar luz y no luchar contra la oscuridad. ¿Estamos? Por lo que conversábamos, las energías similares se atraen. Entonces, si yo quiero luchar contra la oscuridad, lo que estoy haciendo es darle más fuerza. En el fondo, mientras más noticias pongo yo sobre los asaltos, estoy incrementando los asaltos. Mientras más noticias pongo sobre los robos, estoy incrementando más los robos. Mientras más noticias pongo que pongan miedo, lo que estoy haciendo es potenciar el miedo. ¿Estamos? Entonces, cada vez que llevamos la atención hacia la oscuridad, esta crece. Así que no nos detendremos. El maestro plantea lo siguiente, dice,
no nos detendremos en juzgar o en corregir lo malo. Y esto les puede parecer súper fuerte, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo esto que no tengo que corregir, juzgar o corregir lo malo? ¿Qué es lo que plantea el maestro? Porque finalmente a nosotros nos han educado y nos han enseñado que tenemos que luchar contra lo malo y corregirlo, ¿no es cierto? Ya, y pelear contra esas cosas. Ya, de hecho hay. Bueno, el maestro dice, solamente hay que hacer un espacio a la luz. Solo avanzamos hacia adelante. No nos detenemos en convencer a nadie, en discutir con nadie, solo nos movemos en la dirección correcta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en vez de decir, pucha, qué egoísta soy, practico la generosidad. Pucha, que soy, qué sé yo, enojón, practico la paciencia. Pucha, que soy, qué sé yo, desconfiado, practico la confianza. Y así, ¿me entienden? En el fondo, rescato aquel aspecto luminoso y potencio eso, potencio la virtud, potencio la cualidad, no potencio el defecto. ¿Estamos? Como estamos en la dualidad, cada virtud tiene su opuesto, o cada defecto tiene su opuesto. Entonces, lo que hago es potenciar el aspecto virtuoso y darle fuerza y energía al aspecto virtuoso, y el aspecto oscuro o negativo simplemente lo voy neutralizando porque voy dándole más fuerza al recurso que a la carencia. ¿Me explico, no? Entonces voy potenciando el recurso y no la carencia. Y respecto a los demás, en vez de criticarlo acá o allá, simplemente si vemos que hay un aspecto que es más bien positivo de la persona, tendemos a potenciar eso. Ahora, si alguien se nos acerca y nos hace una consulta, bien, respondemos, o porque tratamos de no intervenir en la vida de los demás, o invitamos. Oye, mira, ¿sabes qué? Invitamos, ofrecemos ayuda, pero en el fondo, si tenemos ganas de compartir con algo, una experiencia con alguien en esos términos, nos ponemos a tiro, ofrecemos, pero no imponemos. No imponemos, no tratamos de adueñarnos de la vida de la otra persona, ni tratamos de hacer que nuestras necesidades sean la necesidad de la otra persona. En fondo, quizás mi necesidad es que esa persona tenga un estado de conciencia más expandido y por lo tanto no sufra, pero quizás esa persona no quiere. ¿Y por qué no puedo yo respetar esa decisión si quien finalmente es el dueño de toda la realidad, que es Dios, bajo mi entender, la fuente, el absoluto, como quieran llamarlo, permite que eso sea? Entonces, la pregunta del millón, si Dios lo permite, ¿quién soy yo para no permitirlo? Lo cual no significa que esté de acuerdo, lo cual no significa que me guste, lo cual no significa que lo promueva, lo cual no significa que le eche más leña al fuego, sino que simplemente me retiro, si no me gusta algo, ya o invito, ya o abro la puerta, pero no impongo. ¿Me explico? ¿Estamos? Simplemente confío en que la otra persona en algún momento de su existencia, puede ser en algún momento de su existencia, a través del tiempo, va a llegar un momento en que su conciencia va a poder darse cuenta y va a poder atinar y va a poder entrar en un flujo que se va a ir alejando del sufrimiento, del dolor. ¿Mm? Bien, entonces... Andrés, una pregunta, ¿yo? ¿La Domi? Sí, que en este caso el miedo, por ejemplo, ya el miedo con las películas de terror, el miedo tal vez no tan a cosas concretas, también aumenta la oscuridad, ¿o no? Sí, mira, voy a hacer propaganda acá, hay ciertos medios que están normalizando la oscuridad como Netflix, ya, que así como hay un canal de luz, hay un canal de oscuridad. Ya, ahí, mira, ahí depende. En el fondo, sí, es cierto que las películas oscuras o películas, te fijas, e incluso hay canales de televisión que están normalizando la oscuridad, donde hay un vampiro ya que hace clase de matemática.
Entonces, imagínate, un vampiro es un ser que se alimenta de la energía de los otros y que los deja secos. ¿Ya? Entonces, mira qué maravilla que una persona que lo único que hace es tratar de sacarte lo que pueda de encima, dejarte seca tu energía, porque en el fondo el prana, la energía se mueve a través de la sangre. Entonces, un ser que se alimenta de tu energía, que es un ladrón, finalmente, un ladrón energético, lo toma como un profesor, como un modelo de vida. Y eso es normalizar la oscuridad. ¿Ya? Sí. Entonces, hay una normalización de la oscuridad, hay una tendencia a normalizar la oscuridad. Y bueno, el punto es que sí, que de alguna manera sí nos afecta, porque lo que pasa es potenciar aquellos aspectos de nuestra personalidad que están menos resueltos y que nos generan más dolor. Y ahí la persona en su libre albedrío ya puede escoger si quiere o no quiere verlo, y está en todo su derecho, porque nosotros no somos quienes para censurar nada a nadie, aunque nos encantaría censurar muchas cosas, pero en el fondo es faltar el respeto a la decisión de vida que tiene esa persona. ¿Me explico? Sí, Y perfecto. hacer ese ejercicio de respetar decisiones que uno se da cuenta que esa persona está yendo pero derechito hacia el sufrimiento y hacia el dolor, pero más importante que imponerle nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, por muy luminosa que sea, ya e ir en contra de su individualidad, de lo que es esa persona. ¿Estamos? Entonces ahí uno tiene que escoger, porque de repente a veces esas películas también, aunque te parezca divertido, te sirven para descongestionar tu propia oscuridad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando yo pelo a alguien, lo que estoy haciendo es buscar una excusa para sacar mi propia incomodidad que tengo. Entonces me produce alivio. Ay, la pelé y me alivié, pero me alivié de mi propia oscuridad, me explico, no de mi propio cuento que no tengo resuelto con la persona. ¿Ya? Incluso muchas veces la persona ni siquiera sabe que la peleé, pero yo me alivié. Entonces a veces ver estas películas también te genera esa, ay, tengo una excusa para poder sacar mi propia oscuridad afuera. ¿Mm? Así que ahí tienes que ver, tienes que evaluar y ver también cuán vulnerable te sientes, porque si estás en un estado de mucha vulnerabilidad y ves muchas películas oscuras, de violencia, todas esas películas te llevan a perder la confianza en la vida. Si tú ves películas de gángster, o películas de estafa, o películas de ladrones, o películas de asesinos, o películas de violadores, o películas de todo ese tipo, lo que hacen te llevan a perder la confianza en la vida, te llevan a perder la confianza en los demás, te llevan a perder la confianza en que la existencia sí está jugando a favor tuyo. Entonces, ese es el problema, que te llevan a perder la confianza en tu entorno. No sé, pues en Estados Unidos hay un montón de películas que el vecino que asesinó a la vecina, el compañero de curso que le clavó un cuchillo al compañero de clase, el hombre que era maravilloso, que enamoraba a la novia, que después la encontraron partida en la tina, pedacito, porque se la comió, ¿me entiendes? Y todas esas cosas a lo que apuntan, ¿me entiendes? Es justamente a generar miedo, porque una sociedad miedosa es más vulnerable, es más manipulable. Mientras más, pregúntate cuántas cosas has dejado de hacer en tu vida por miedo. Muchas. Entonces, si tú te das cuenta, si yo voy generando una sociedad miedosa, va a ser una sociedad tremendamente manipulable. Entonces, ahí tienes que ver tú cuán fuerte te sientes tú para poder ver esas películas y decir, ya, sí, mira, ya, pues, así, por algo existe también la montaña rusa, donde voy a ir a pasar un rato miedo. Entonces, pagas por sentir miedo. Bueno, cuando uno ve una película también paga por sentir terror. Pero el punto más complejo, como te digo, es que te hacen perder la confianza en ti, te hacen perder la confianza en la vida. ¿Mm? Sí, gracias. Ya, bien. Disculpe, maestro, yo tengo una pregunta. Dime. Hay un viejo dicho, bien antiguo. Si Dios quiere dar cuenta y Dios también da cuenta, ¿ese dicho es verdad o no? A ver, repítemelo de nuevo. Si Dios, Si Dios quiere dar cuenta y le abre la cuenta a otra persona, ¿es cierto ese dicho?
Si Dios tiene una cuenta de las cosas buenas y malas que has hecho, Sí, a eso me refiero. esa cuenta no la tiene Dios, la tiene tu conciencia. Porque Dios, como es puro amor, no saca cuentas de nada, ni nada, lo único que se preocupa es quererte nomás. Pero tu propia conciencia sí tiene una cuenta de las cosas que no has aprendido y las cosas que has aprendido. O sea, más que cosas buenas o cosas malas, hay cosas que he aprendido y cosas que no he aprendido. Las cosas que has aprendido te traen bienestar, te traen alegría, te traen gozo, te traen plenitud, te traen libertad interior. Y las cosas que no has aprendido te traen dolor, sufrimiento, pena, tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y ese quien lleva la cuenta no es Dios, es tu propia conciencia. Gracias, maestro. No más. Cuando hables con Dios, dale las gracias porque Él te está queriendo todo el día. No importa cómo sea, no importa lo que te haga, lo que haga, Él te quiere siempre. Es absolutamente incondicional. ¿Ya? No hay nadie más incondicional en el cariño que Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no se le puede ocultar nada, sabe todo lo que hacemos. Entonces, como sabe todo lo que hacemos y sabe que nuestra conciencia está aprendiendo, por eso hizo eso, y por eso nos equivocamos, generamos dolor, Él dice, no importa, yo lo quiero igual, y lo acojo y lo quiero porque estoy entendiendo que está aprendiendo. Dios dice, yo no me enojo con los seres humanos porque están aprendiendo. No me puedo enojar con alguien que está aprendiendo. Entonces, Él solo se preocupa de quererte. Nada más, ¿ya? Y eso es. Y como te digo, cuando estás aprendiendo, Él dice, no, está aprendiendo, así que no voy a dejar de quererlo porque está aprendiendo. Al contrario, lo quiero más. ¿Mm? Así que sí, hay una parte de uno que lleva la cuenta de lo que no ha aprendido, porque necesita aprenderlo. ¿Mm? Bien, ¿cómo estamos de hora? Una consulta, Andrés, una pregunta. Gracias por tu enseñanza, Andrés. Te quería hacer una consulta, una pregunta. Me queda súper claro lo que tú comentas con respecto a que uno siempre tiene que estar emitiendo luz y amor a todas las personas. Y de alguna forma es transmutar también lo negativo a lo positivo, etcétera, en cualquier circunstancia. Me parece súper lógico. Y de hecho, estoy 100% de acuerdo, creo que así debe ser. Pero ¿cómo calcular el límite, por ejemplo, cuando hay circunstancias que son negativas, quizás? Ya uno puede decir, veamos, enfoquémonos en el lado positivo y bien, funcionaría bien. Pero cuando empiezan a pasar circunstancias que ya no basta con que de alguna forma potenciar lo positivo, sino que como que hay que detenerlas, digamos, pueden ser hasta dañinas quizás, ¿no? Ahí, ¿cómo se hace? Ese punto lo encuentro como... Súper bueno. Estoy como los ministros, agradezco su pregunta. Oiga, ahí está la escoba. Agradezco su pregunta. ¿Ya? Agradezco su pregunta. Ya, mira, tocaste un tema súper importante. ¿En qué sentido? Que acá no estamos hablando de positivo o negativo, primera cosa, ¿ya? Estamos hablando de potencial a porque lo que pasa es que el positivismo es tan negativo como el negativismo. Lo ideal es una postura neutral, y dentro de esa neutralidad propiciar lo virtuoso, que lo virtuoso no necesariamente es lo positivo. Es como que, entonces, súper buena la pregunta, porque logramos establecer esa diferencia, que lo virtuoso es diferente a lo positivo. Porque lo positivo, por ejemplo, si tengo una enfermedad cualquiera y digo, no, voy a pensar en positivo, y no voy al médico, no es lo virtuoso. Lo virtuoso es, confío en que voy a ser capaz de enfrentar esta situación, no importa cómo sea, y voy desde ese espacio de confianza, voy a agotar todos los recursos, ya sea psicológicos, médicos, o los que sea para resolver lo que tenga que resolver. Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia, si tú te das cuenta, todo lo que existe en esta manifestación tiene un límite. Si no tuviera límite no podrías
De hecho, tenemos problemas para contener el agua por la dificultad que tiene para ponerle límite. Entonces, si yo tengo un hielo, lo puedo tener súper fácil encima de la mesa, pero si pongo ese mismo hielo en agua, no lo puedo agarrar, me cuesta mucho. ¿Estamos? Entonces, todo lo que existe, y un gas es más complejo todavía de contener, por justamente su ausencia de límite. Entonces, la experiencia existencial está sostenida en base a los límites. Entonces, no hay que confundir el amor con la ausencia de límite. El poner límite es parte del amor. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay una situación que está, como tú dices, generando conflicto, o dolor, o daño, o lo que sea, es importante también poner un límite. Es decir, ¿sabes qué? Aquí, o pongo un límite, porque supongamos una situación de trabajo, pongo un límite. Y si es una situación de trabajo en la cual no puedes poner límite porque o te echan o por lo que pasa, tienes la opción de irte. Pero no sigues promoviendo ese espacio de dolor o de sufrimiento para ti porque dices, no, estoy, que si yo en el amor, que acá, allá. Esa es una visión poco realista de lo que es el amor. ¿Estamos? Entonces, es sí importante poner límite y un aprendizaje fundamental en lo que es la experiencia del amor es justamente saber poner límite. No sé si ahí te quedó más claro. Sí, sí, me quedó mucho más claro. Sí. Y como digo, esta diferencia entre lo virtuoso de lo positivo. Yo trataría de hablar más de lo virtuoso que de lo positivo. Virtuoso de potenciar, como te decía, si soy egoísta, la generosidad; si soy mal genio, la tranquilidad, la tolerancia; si soy enjuiciador, la ausencia de juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el poner límites es algo muy, muy importante también dentro de la experiencia de amor. Incluso es más, los niños, por ejemplo, se sienten queridos en la medida que sus papás les ponen límites. Cuando no ponen límite los padres se sienten desamparados, sienten que andan como bolaguacha, que no, ya, y esos hijos son susceptibles a ser manipulados el día de mañana, ¿ya? O porque se vuelven, o donde sienten que cero tolerancia a la frustración, que ellos lo pueden todo, que lo queremos todo porque nunca me pusieron límite, o al revés, como nunca me pusieron límites, busco o un abusador o una abusadora que me esté constantemente marcando todo el tiempo para sentir que esa persona me quiere porque me puso el límite. Igual en el caso de los padres, hay que tener cuidado ahí, porque el exceso de límites genera un niño inseguro. Entonces, así como el exceso de límites pone un niño inseguro, la ausencia de límites también te puede llevar a una situación bien compleja. De ahí el camino del medio, que era el que planteaba Buda, ¿ya? Es importante, en el fondo, el camino del medio. Ni tanto límite, ni tan poco límite, sino que el camino del medio. ¿Estamos? Y en el caso de los adultos, bueno, ahí uno lo va manejando de acuerdo a su propia conciencia. ¿Y por qué es tan importante poner límites, Misael? Porque uno de los aprendizajes que tenemos como ser humano es aprender a vivir con distintos niveles de conciencia, donde en el día a día nos encontramos con personas de todo tipo, personas éticas, personas no éticas, personas amorosas, personas abusadoras, de todo tipo, y con toda la gama que va del 0 al 100, con todas las posibilidades entre medio. ¿Me entiendes? Entonces, parte de la experiencia humana también es aprender a lidiar con los distintos niveles de conciencia, no solamente internamente, que tenemos que lidiar nosotros con nuestros propios distintos niveles de conciencia, sino que además tenemos que lidiar con los niveles de conciencia de los otros externamente en su día a día. Entonces, por eso es tan importante tener límites, y de ahí la importancia también que mientras más resuelvo yo mi personalidad y mientras más me acerco a mis aspectos trascendentes, mis posibilidades de bienestar van a ser mayores. Gracias, Andrés. Bien, chicos, ¿cómo estamos de hora? ¿Hasta qué hora habíamos quedado? Porque va a ser las 7. Ya llevamos 3 horas, ¿no? Nos quedamos hasta que tú sigas, maestro. Si no, lo que pasa es que hay gente que tiene que hacer, así que vamos a dejar hasta acá hoy día, porque el próximo Power habla de la generación del pensamiento y la emoción,
podemos generar una sensación, un sentimiento, y eso ahí tendríamos que empezar a explicar con más detalle, porque hay personas que no han participado de otros cursos donde hemos explicado cómo a partir de un pensamiento podemos generar una emoción o un sentimiento. Entonces, eso implica y entender eso nos da una libertad enorme respecto a nuestro propio manejo y cómo estamos generando emociones o sentimientos, y como eso es como más de largo tiro, yo creo que lo vamos a dejar para la próxima semana. Para poder entrar ahí directamente con la neurona más relajada a ese punto. Así que le agradezco al Misael su pregunta, porque creo que fue súper importante esas aclaraciones. Antes de cortar, voy a preguntar si alguien tiene alguna consulta más, alguna pregunta, para poder cerrar, para que no quede nada en el tintero. No sé si la María Jesús tiene alguna pregunta, por allá, por el otro lado de la cordillera. Maestro, yo. ¿Quién era yo? Como veo. Susan. Hola, hola. Ya. Hola, ¿cómo están? Maestro, mi duda es la siguiente, referente al superpositivismo, por ejemplo. Ustedes, de lo que conversaba de la pregunta anterior de Misael, era lo mejor estar como en un aspecto más neutral. El exceso de positivismo, mi interpretación es que tal vez en alguna forma es complejo porque va como ligado a una expectativa de que se cumpla algo. Por ejemplo, no, si vamos a lograr tal cosa, y qué pasa si ese deseo, esa expectativa no se cumple, se rompe esa persona, que me hace ruido por ahí eso. A principios de los 70, fines de los 70, hubo gente que se enfermó de cáncer y venía la ola muy fuerte, la ola del hipismo y de la cosa mística, los Beatles con el Maharishi, etcétera, la meditación y todas las cosas. Entonces hubo gente que tenía cáncer y hubo mucha gente que decía, no, yo tengo que pensar positivo, se me va a quitar el cáncer, o ponte tú, cuando yo estuve enfermo en la India con el dengue, y una persona, yo estaba una semana con 40 y tanto de fiebre, y una persona le dice, no, al Hernán no lo lleva al hospital, estaba en un monasterio, no lo lleva al hospital, piensa positivo, porque si él piensa positivo se va a sanar. Y resulta que estuve agonizando en el hospital, ¿me entiendes? Y el Hernán le dijo, ¿qué pensar positivo ni nada? Lo llevo al hospital, le guste o no le guste, quiera o no le guste, y me arrastraron al hospital igual, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que te va a llevar finalmente? Los hechos te van a demostrar que el positivo no resulta. Lo cual es distinto a decir, yo confío en que, y me entrego a la existencia, y confío en que, por ejemplo, supongamos, con un tratamiento médico, con un tratamiento energético, o lo que sea, voy a finalmente resolver esta situación, y entender también de que hay el resolver o no resolver uno de acuerdo a las necesidades del ego, no tienen relación con las necesidades de la conciencia. El satisfacer las necesidades del ego apunta a satisfacer carencias. Y satisfacer las necesidades de la conciencia apunta a aprendizajes que son mucho más profundos y mucho más complejos que si mis expectativas se cumplieron o no. Entonces también hay que diferenciar eso de cómo finalmente yo estoy resolviendo algo porque estoy queriendo resolverlo desde la conciencia, donde no tengo certeza de que lo que yo deseo se va a cumplir o no, porque lo que finalmente va a suceder es lo que la conciencia necesitaba experimentar, o simplemente estoy buscando una satisfacción inmediata que refuerza mi ego y refuerza mi propia seguridad respecto a que en la medida que tengo todo lo que quiero, me siento mejor, o tengo la apariencia de creer que soy más feliz. Y no necesariamente teniendo todo, uno necesariamente es más feliz. Y además que todas esas satisfacciones del ego son transitorias. ¿Estamos? Entonces tengo el computador que tengo, y la primera semana no lo puede tocar nadie, y yo mismo lo meto en una bolsita de terciopelo, y a los 6 meses
está dando vueltas por la casa y hasta el gato se sube arriba, el perro, qué sé yo, los cabros chicos están jugando con el computador cuando llevaba la primera semana no lo podía tocar, no sé, pues ni mi señora, ni mi gato regalón, ni nadie, ¿me entendí? O mi perro no sé cuánto, que lo empezó a languetear, ya más o menos que quería asesinar al perro. Y resulta que después el perro lo muerde y, ¡ay, qué lindo! Mira cómo muerde el computador, qué simpático. ¿Estamos? Entonces, o el auto lo estoy limpiando y lo tengo así impecable, 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 después al mes parece un basurero, a los 2 meses, a los 3 meses, ¿ya? Lleno de cosas. O la ropa, te fijáis que la ropa fina que la lavaba con detergente especial y que no me la fueron a tocar, y le decía a la señora que hacía el aseo que por favor me la planche con cuidado, después, ay, qué late, la meto en la lavadora con todas las cosas. Entonces, te das cuenta que las satisfacciones del ego son transitorias, ¿ya? Y que finalmente apuntan a reforzar temporalmente una necesidad de seguridad y de bienestar que finalmente es transitoria. Entonces, a diferencia de la conciencia, que cuando satisface las necesidades de la conciencia, es un estado de plenitud más bien estable, ¿estamos? Donde es un bienestar que no retrocede. Ahora, igual ahí hay que tener cuidado porque como mientras la conciencia no se expanda plenamente y al 100%, puede ser que te salte una liebre por ahí donde diga aquí hay algo pendiente y pierdas ese estado de bienestar, ya porque finalmente la conciencia te está invitando a resolver eso que está pendiente. Pero positivismo es tan peligroso como el negativismo. ¿Estamos? Es súper peligroso, es igualmente peligroso. Porque, te vuelvo a decir, ¿estamos? Hay que tener cuidado con eso. Lo ideal es lo neutro y decir, por ejemplo, tengo que ir a estacionamiento. Entonces, no, piensa positivo, piensa positivo, vaya a encontrar estacionamiento, vaya a encontrar estacionamiento. Muy usual. Lo ideal ahí es decir, mira, voy confiado a ver estacionamiento y lo que sea. Si lo encuentro, maravilloso, fantástico, y si no lo encuentro es porque finalmente o necesitaba aprender algo, o necesitaba aprender tolerancia a la frustración, o qué sé yo, entender que finalmente si la existencia te dijo que no, era por algo. Y hay que tener también cuidado, porque muchas veces uno también tiende a no hacerse responsable de ciertas cosas, o a negar ciertas cosas, y donde no actuó con la responsabilidad, con la diligencia que necesitaba frente a ese hecho, y como no resultó, no, era por algo. Y no, pues no era por algo, fue porque fui responsable y no resultó nomás. Pues. ¿Me explico? Entonces, porque la mente y el ego usan muchas triquiñuelas. Entonces, entre una de las triquiñuelas que dice, ay, mira, necesitaba sacar un 7 en la prueba para aprobar el año, supongamos, ¿ya? Y resulta que no estudié, me fui de carrete, y 5 minutos antes de la prueba le eché una ley al libro, y resulta que después me saco un 4 o un 2 y perdí el año, y llega y me dice, oye, ¿cómo te fue? No, me fue mal, pero por algo será. ¿Cómo que fue por algo? Fue porque fui responsable nomás, porque el carrete estaba más entretenido y le eché una ojeada 5 minutos antes. ¿no? Entonces, por eso te digo, todos estos estereotipos de piensa positivo, por algo será, hay que tener cuidado, hay que ser más honesto con uno. ¿Estamos? Hay que ser más honesto con uno y decir, mira, en realidad, ¿qué grado de responsabilidad hay en mí en que esto no haya sucedido? Y si, por ejemplo, yo cada vez que agarro el auto digo, no voy a encontrar estacionamiento, chuta, no voy a encontrar estacionamiento, porque me tiene que ganar a encontrar estacionamiento. Y llego, sabía que no iba a encontrar estacionamiento, yo sabía que no iba a encontrar estacionamiento. También soy responsable yo mismo de haber generado las condiciones para que no hubiera estacionamiento. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay que tener cuidado con lo pillo que es la mente, con lo pillo que es el ego. ¿Estamos? Y ahí hay que hacer un ataque de autohonestidad que a veces cuesta, y nos damos cuenta que muchas veces cuando entramos en esos ataques de autohonestidad, a pesar de lo dolorosos que son, finalmente si el reditúo en el tiempo es mucho más beneficioso porque finalmente estamos haciéndonos cargo de nosotros. Bien, no sé si te quedó claro, Susan. Sí, muchas gracias. Bien, ¿alguna última consulta antes de cerrar? Hable ahora o vaya hasta la próxima semana.
Como dice el dicho, hable ahora, calle para siempre. Hable ahora o calle hasta la próxima semana. Yo, Andrés, quiero hacerte una pregunta. Cuéntame. Sabes que a raíz de lo de mi hermana, mucha gente me ha llamado y me dice, Hola, Pati. hola, Sí, me han dicho, uy, qué terrible, y ahí yo me quedo congelada porque digo, ¿cómo la gente te pregunta y te responde de una manera tan violenta en un momento? Entonces a mí me corto y digo, no, si mi hermana está bien, está feliz, pero la gente no entiende y no quiero escuchar esa pregunta ¿y cómo fue? Entonces, a eso quería preguntarte qué puedo hacer, porque me decepciona gente que yo sé que la quiere, pero la pregunta es la que a uno la desarma, sabiendo que ella está bien, que está tranquila. Entonces, me dio mucha pena de repente y dije, tengo que preguntar, ¿qué pasa aquí? ¿Qué puedo...? O sea, ¿cómo logro no enganchar? Porque es difícil. Entonces tengo que explicar, lo que pasa es que mi hermana se preparó, está bien, y bueno, pasaron cosas, pero eso ya es como mío. Pero a eso nomás, eso quería preguntar. Que, Pregunta, Pati, no sé si me escuchaste o no. que a veces lo que pasa es, como dice, que la señal a veces es inestable. ¿Cuál es la pregunta específicamente? Escuché todo, pero la pregunta específicamente quiero como entender. Mi pregunta es, ¿cómo puedo responder y hacer como que la gente me entienda que yo no quiero escuchar lo que siente la otra persona, que el dolor, que es terrible? A eso voy, porque generalmente la gente tiende a responder, pero ¿cómo sucedió? ¡Qué terrible! Entonces me empiezo a cuestionar, digo, ¿por qué la gente no entiende y escucha primero? No Ya. sé si me explico. Como que de alguna manera te preguntas, pero ¿cómo? ¿Qué le pasó? ¿Pero qué horror? ¿Qué terrible? Claro, claro. Y no quiero eso, no quiero. Todo ese asunto, ¿no sé? ¿A eso te refieres? Sí. Mira, lo que pasa es que en general, bueno, por un lado hay un tema con la muerte, que la gente, por ignorancia, por desconocimiento espiritual, tiende a asociar el cuerpo con la vida, ¿ya? Entonces, piensa que en primer lugar que la persona se murió. La verdad es que lo único que se muere es el cuerpo. Esa es una creencia que está súper instalada en todos los seres humanos, ¿ya? Y a mí cuando alguien me dice, oye, yo soy ateo, yo le digo, bueno, te va a durar hasta que te mueras. Cuando te mueras te das cuenta de que Dios sí existe y que la muerte tampoco existe, ¿digamos? Bueno, pero eso ya es cuando ando puntual, cuando no me quedo callado, no. Yeah. Entonces, primero un poco entender que hay una creencia colectiva que se asocia a la muerte con dolor, con pena, que es así. Te escucho mal. ¿Me escuchan mal? Escucho mal. Espera, te voy a silenciarlos a todos para ver. Ya. Ahora, Pati, abre el tuyo. Solo el tuyo. Ábrelo. No importa, escucho nomás, apago mejor. Yo me apago. No te preocupes, déjalo abierto si no molesta. Pati. Maestro, lo que pasa es que el micrófono en la Pati es el que interfiere. Ah, ya. Entonces apaga el tuyo, Pati. Gracias. De nada, maestro. Ya. Entonces, como te decía, hay una creencia colectiva asociada a la muerte, asociada a la pérdida, y eso es normal y natural, porque si yo quiero a alguien mucho y se va a vivir a otro país, igual voy a tener la sensación de pérdida, voy a lamentar eso. Ahí, mira, el tema eso un poco la respuesta va a depender de tu personalidad. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, tú le puedes decir directamente a la persona, si le mira X, ya, mi creencia, la mía, mi creencia, en el fondo no le estás queriendo imponer ninguna idea, mi creencia es que la muerte no existe, ya, mi hermana hizo un camino espiritual, en la cual yo, el último momento que la vi en paz, la vi en plenitud, la vi contenta, y yo me quiero quedar con eso. Así que, por favor, por respeto
a mi persona, a mi hermana que la quiero mucho, no quiero asociaciones, no quiero que hablemos sobre el proceso de dejar su cuerpo producto de esta enfermedad, porque considero que no le hace justicia hablar de esas cosas a lo que ella finalmente, ¿cómo se llama?, experimentó como persona. ¿Me explico? No sé si está muy largo, me decía, mira, es ponerle un límite, finalmente. Decirle, mira, yo quiero hablar yo quiero hablar o quiero conversarte de lo que para mí fue más importante mi hermana, y fue lo que compartí con ella en su vida, y los momentos finales, que fueron momentos de mucha intimidad, de mucha cercanía espiritual, y donde yo me sentí muy profundamente conectada en ella, sentí su amor, sentí todo eso, y el resto, lo otro, ¿sabes qué? Por ahora yo escojo dejarlo afuera, porque siento que en este momento no es atingente a lo importante que ella experimentó y vivió. Así que discúlpame con todo respeto, pero no te voy a hablar de su proceso final, no te voy a hablar de su enfermedad, no te voy a hablar de eso, porque fue un proceso que duró 20 días. Antes de esos 20 días ella vivía una vida normal, es cierto que tenía un pequeño dolor en la espalda, pero hasta esos 20 días antes ella vivía una vida común y corriente, y esos 20 días muy profundos, muy intensos, ya los compartí yo con ella muy cercanamente, y yo prefiero quedarme con eso, y no hablar de no quiero reducir, no sé qué habrá tenido la Carmen, si 60 y tantos, 70 y tantos, no sé, 60 y tantos, 70 y tantos años de vida, reducirlo a 20 días, y donde lo único que me estás preguntando tú son cosas que tienen que ver con dolor, con sufrimiento, y no quiero, porque ese no es mi sentir, y tampoco quiero reforzar ni contribuir con eso. Así, cada cuenta nomás, pero respetando, como dicen así, mira, es mi creencia, es lo que yo siento, es lo que tú piensas lo que quieras, en el fondo no le dice eso, pero le da a entender que la persona tiene la libertad de pensar o sentir de acuerdo a su realidad lo que quiera. Pero tú no le das pie, simplemente la paras en seco, directamente. ¿Sabes qué? Lo lamento, de acuerdo a mi necesidad actual en este momento, es que no hablemos de esa parte de mi hermana, solamente quiero hablar de esto. Quiero hablar de que está bien, que está contenta, que está tranquila, que está en paz, y nada más. Incluso más, si consideras que no es atingente, y decirle, no quieres decirle el proceso espiritual, simplemente le dices, mira, mi hermana estuvo tranquila, estaba en paz hasta el último momento, y no quiero hablar de ese tema. ¿Se acabó? Porque nadie te puede obligar a hablar lo que no quieres hablar. Ni nadie te puede obligar a decir lo que no quieres decir. Entonces, pones el límite ahí, carecuete. Face de roca. Face de stone. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una preguntita. Una cosa antes, yo creo que es importante, hay yo tomé una frase de un sabio, de Malické, que dice algo, que dice, no se puede entender la vida si no se entiende la muerte. Entonces, le puedes decir a esa persona para dejarla más tranquila, en el fondo, porque no se sienta agredida porque quiere conectarse con esa cosa dolorosa acá, allá. Decirle, mira, no quiero hablar de ese tema, y la verdad es que si uno no entiende la muerte, no puede entender la vida. Y listo. ¿Me entiendes? Como para sacarla del cuento del dolor. Porque lo que pasa es que si tú le sigues el juego a la persona, lo que estás haciendo, como las energías similares se atraen, está incrementando el dolor de la persona. Entonces, en algún punto le estás haciendo un favor al decirle, así la persona lo va a entender quizás en ese momento, al ponerle ese límite, decirle, mira, no quiero hablar de eso, prefiero hablar de esto otro, de lo bien que estaba mi hermana, lo contenta que estaba, lo feliz, porque ese es el recuerdo que tengo yo de ella, no el dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Así le estás haciendo un favor a la otra persona. Bien. María Jesús, cuéntame. Aquí. Ahí estamos. ¿Cómo está el clima por allá? No sé, soy de acá, de Chile, de Santiago. ¿Qué pensé que estabas en Argentina? No, estoy aquí, cerca de tu casa. Mucho más cerca de lo que pensaba. ¿Viste lo que Sí. como las creencias a veces nos inducen a error? Sí, así es. Oye, es que tengo una preguntita. Mira, si estoy frente a una situación que me da miedo, ¿qué puedo hacer? Primero, separar el miedo de la amenaza. ¿Ya?
Entonces entender que la amenaza es una reacción fisiológica que te prepara para enfrentar una situación, te pone en estado de alerta y tú despliegas adrenalina y todo tu cuerpo se pone así, ching, como alerta. Y en este espacio hay un espacio chiquitito que donde puede intervenir la amenaza, porque si no puedes caer en el miedo. Y el miedo, como te explicaba, tiene 3 patas, ¿ya? Pasado, presente, en el fondo traigo del pasado al presente. Esto me pasó antes, me va a volver a pasar. Futuro, me van a pasar cosas terribles que no me han pasado. Resisto el presente, no soy capaz de hacerlo. ¿Queda claro ese esquema, no? Sí, eso queda claro. Re malo para las matemáticas cuando chico y cuando grande también, me ponían una ecuación y yo empezaba con el resisto de la realidad. No voy a poder hacerlo, no voy a poder hacerlo. Y ni siquiera trataba de resolver el problema matemático porque me congelaba. Y decía, no voy a poder. Entonces ahí empezaba la profesora y me decía, ya, a ver, cálmate, tranquilo, mira, A más B, ya, y C, y yo tiritaba así, ¡oh! Ya, ese resisto a la realidad. Futuro, ya, me tinca que vamos a sacar un 1 en la prueba, me tinca que me estoy adelantando a una situación que no ha pasado. Mentira, pues me sacaba un 2, no un 1. Ya. Y pasado, presente, ya, me costó resolver este problema matemática, me va a seguir costando. ¿Me explico, no? O me va a costar ahora resolverlo. Ese pasado, presente. Que son las 3 dinámicas del miedo. ¿Te quedó claro el esquema ahí? Sí. Ya. Entonces, cuando surge la amenaza, está en este estado de alerta. Y ahí en ese estado de alerta, en ese segundito, respiras profundo, te conectas con el cuerpo, te dejas sentir, sientes el cuerpo, sientes la emoción de la amenaza, y te pregunta, y ahí respiras profundo y dices, ya, a ver, ¿con qué recursos cuento para enfrentar esta situación? Te voy a poner un ejemplo súper simple. Cuando uno llega a una luz roja, cuando uno llega a una esquina, lo que siente es amenaza. Por eso para. Mira para un lado, mira para el otro lado, ¿ya? Y si ve que no hay ningún auto, cruza. Se sintió amenazado, pero no sintió miedo. Si no hay semáforo y los autos están pasando, llega a la esquina, mira para un lado, mira para el otro lado, y sintiéndose amenazado, busca el mejor momento para cruzar la calle y esquivar los autos. Ahí la persona actuó en amenaza, pero sin miedo, porque estaba amenazada porque veía que venían los autos. Claro. Por lo tanto, estaba alerta, pero no sentía miedo. Si vas con una persona que sufrió un accidente, quizá en esa misma esquina, va a llegar, y supongamos que tiene una situación, fue traumática la experiencia, va a decir, ¡eh, qué terrible, llegamos a esta esquina, ten cuidado! Y tú dices, ¿pero qué te pasa? No, porque me atropellaron el otro día aquí, y qué terrible acá. Y tú dices, ya, calma, si no te preocupes, hay una luz roja, y cuando esté la luz roja, cruzamos tranquilamente. Sí, pero es que aquí, qué horror, que aquí, que allá, porque está sintiendo miedo. ¿Vamos? Ahí la persona entró en el miedo. Y si no hay semáforo, y tiene que esquivar los autos, y la persona te dice, no puedo cruzar, nos van a atropellar, futuro, ¿ya? No, si no nos van a atropellar, quédate tranquila, si vais conmigo. No, es que ya me atropellaron a mí, pasado, presente, ¿me entiendes? Entonces, no te preocupes, si vas conmigo, yo te voy a llevar, así que no te va a pasar de nuevo lo mismo. Y la persona dice, ya, crucemos, y de repente ves que se queda pegada en la esquina, la empecé a tironear, y te dice, no puedo, está resistiendo el presente. ¿Estamos? Ahí la persona está en los 3 focos de miedo. Entonces, lo que puedes hacer ahí es justamente tomar conciencia de ti, hacerte cargo de ti y decir, ya, analizo esta situación desde la amenaza, porque por algo siento amenaza, y voy actuando con prudencia y con TTC. ¿Qué es lo que es el TTC? Que es un dicho que tenía mi padrastro y que es muy atingente a muchas realidades. Avanzas con tacto, continuo y con criterio.
TTC, tacto, tiene criterio. Entonces, de a poco, con cuidadito, con harto criterio, ¿ya? Y continuo vas avanzando y vas neutralizando el asunto. Ya, súper. ¿Ahí te quedó más claro? Sí, muchas gracias. No desconocer la amenaza, ¿ah? Ya. No desconocer la amenaza, porque cuando yo cruzo la calle, sobre todo si no hay semáforo, y están pasando los autos, yo no siento miedo, pero sí siento amenaza, y por eso estoy tratando de esquivar los autos. Claro. ¿Ah? Entonces, por eso te digo, porque si sientes miedo, lo que te puede pasar es que vas a salir corriendo. Y eso puede ser más peligroso que esquivar el auto. Ya, súper. Gracias.